El día de hoy vamos a realizar el análisis de la sentencia T-514 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional, donde el magistrado ponente es el doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Esta sentencia surge de una acción de tutela interpuesta por el señor José Madrigal contra el señor Juan Romero en su calidad de gobernador y representante legal del resguardo indígena Chenche, Buenos Aires. Esto con el fin de obtener protección constitucional a sus derechos fundamentales y que a continuación pues se van a explicar. El objetivo de nuestro trabajo es comprender el alcance de esta decisión en relación con la jurisdicción especial indígena y sobre cómo la Corte Constitucional equilibra dos temas relevantes, como lo son la autonomía de los pueblos indígenas y la protección de los derechos fundamentales. Nuestro grupo está integrado por Cindy, quien va a realizar un relato de los antecedentes de la acción de tutela. Laura, quien va a realizar el análisis jurídico de la sentencia. Nuri, quien va a desarrollar las preguntas orientadoras sobre el alcance de la jurisdicción indígena. Y quien les habla, Ana María, quien va a presentar las conclusiones finales. Entonces, damos inicio con nuestra compañera Cindy. Un cordial saludo para la docente y para mis compañeras. Bueno, con el fin de desarrollar la sentencia aludida, es importante dar paso al relato de los hechos que dieron origen a esta decisión adoptada por la Corte Constitucional. Entonces, pues el señor José Madrigal es integrante de la comunidad indígena Chenche Buenos Aires tradicional, la cual está situada en el municipio de Collaima, Tolima, y pues es miembro de esta comunidad como consta en los censos realizados por la División de Etnias del Ministerio del Interior entre los años 2001 y 2008. Esta comunidad fue reconocida como resguardo por el antiguo INCORA en el año 1997. Es importante mencionar que antes de esto, para el año de 1993, como recompensa por todo el trabajo comunitario realizado por las familias fundadoras de esta comunidad indígena, se les adjudicó unas parcelas y pues al peticionario, el señor José Madrigal, le fue adjudicada una hectárea de tierra. Desde el año 2003, tanto el AINTOR como su grupo familiar, pues fue incluido en el desarrollo de los programas adelantados con los recursos recibidos por parte de la comunidad de las transferencias de la nación. No obstante, en el año 2007, el señor José Madrigal y su grupo familiar es excluido de este beneficio de los recursos del Sistema General de Participaciones por cuanto él ya no residía en el territorio indígena por motivos laborales. El peticionario indica que pues él había dejado a su madre como representante legal y para que desarrollara esa figura de reemplazo, que él se encuentra, digamos, a paz y salvo con todos los trabajos comunitarios, cuotas quincenales, incluso aportes que los miembros indígenas realizan para que sus compañeros realicen pues las diferentes salidas para hacer las gestiones en otras ciudades. Es por esto que pues el demandante eleva un derecho de petición ante el gobernador del resguardo indígena solicitando que se le informara las razones por las cuales había sido excluido de los beneficios del Sistema General de Participaciones y las actas de la Asamblea General en donde se adoptó esta decisión. Por consiguiente, esta petición se presentó el 7 de diciembre del 2007 y la respuesta a esa petición el gobernador la emitió en el mes de febrero del año 2008, en donde ratificó la decisión de excluirlo del núcleo de las familias beneficiadas con los recursos del Sistema General de Participaciones. El accionante presenta la acción de tutela
porque pues considera que se le han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la integridad étnica y cultural, a la identidad indígena y a la jurisdicción especial. Y también porque no se ha tenido en cuenta el derecho adquirido de ser beneficiario de esos recursos del Sistema General de Participaciones. Asimismo, alega que se le ha vulnerado el debido proceso por cuanto al excluirlo se le impuso una sanción que no estaba contemplada en el reglamento del resguardo indígena Chenche Buenos Aires tradicional y que con todo esto se le vulnera el derecho a la igualdad y al trabajo, porque pues al ser un miembro indígena que ha tenido que ausentarse del territorio para poder, digamos, desarrollar trabajos y poder obtener su sustento, pues se le están vulnerando estos dos últimos derechos. Frente al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, pues el peticionario indica que agotó, digamos, previamente la búsqueda de la protección de sus derechos fundamentales, como fue la presentación del derecho de petición ante el gobernador del resguardo y también la queja que interpuso ante el Tribunal Superior Indígena del Tolima, pero pues digamos que con estas dos acciones no logró como obtener una respuesta o una protección a sus derechos fundamentales. En el desarrollo del trámite constitucional interviene el actual gobernador del resguardo indígena y señala que el accionante desde hace ya 15 años, no reside en el territorio indígena, sino que está en Bogotá junto con su grupo familiar. Y además de ello, no ha cumplido con la obligación de asistir a todas las reuniones de la Asamblea General. No obstante, para el año 2002, el señor José Madrigal manifestó su interés de retornar al resguardo indígena y poder ser inscrito en el censo junto con su esposa e hijos. Digamos, este interés pues fue asentado por la comunidad, no solamente por parte del accionante, sino que también otros miembros estaban en la misma situación. Sin embargo, se le dio digamos, como un plazo de 2 años para que estos miembros retornaran al territorio indígena. Ya para el año 2007, pues ante el hecho de que las familias que se han comprometido a retornar al territorio indígena no lo han hecho, es que la Asamblea General se reúne y adopta la decisión de terminar con las figuras de los reemplazos, que eran las personas que representaban a quienes no residían en el territorio en las diferentes reuniones de la Asamblea y pues deciden excluir a estas familias que no retornaron dentro de estas al señor José Madrigal. Y el gobernador de resguardo pues indica que los indígenas no pueden gozar de los recursos del Estado sin que residan en el territorio indígena y sin que conserven su identidad cultural. Frente a las decisiones adoptadas por los jueces en ese trámite de tutela, tenemos que el juzgado promiscuo de Collaima, Tolima, en sentencia del 17 de octubre del año 2008, decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso y denegar la protección de los demás derechos, por cuanto considero que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la Asamblea adoptó una decisión sin la presencia del peticionario, esto contrariando pues con el debido proceso y sin garantizarle el ejercicio del derecho de defensa. Y por consiguiente ordenó sin efectos esas decisiones adoptadas por la Asamblea General y ordenó que nuevamente se reuniera la comunidad en pleno y conforme pues a todo el procedimiento establecido en el reglamento, conforme a las prácticas tradicionales, adoptaran la decisión, por supuesto, en presencia del tutelante sobre si se excluía o no de los beneficios del Sistema General de Participaciones. Esta decisión es confirmada por el juez de segunda instancia, que es el juez segundo civil del circuito de Guamo, Tolima, porque también considera que
se le vulneran los derechos al debido proceso y al derecho de defensa por cuanto el tutelante no tuvo conocimiento ni fue citado, digamos, para asistir a esta asamblea en donde se adoptaron estas decisiones. Este es como el recuento de todos los supuestos fácticos que dieron origen a la presentación de tutela. Muchas gracias. Buenas tardes para la docente y los compañeros. Dentro del análisis jurídico que realizó el grupo, se dividió entre establecer el problema jurídico y la decisión de la Corte. Entonces, en primer momento, se estableció que el problema jurídico de la sentencia T-514 del año 2009, que analizó la Corte Constitucional de Colombia, o que estableció la Corte Constitucional de Colombia, fue determinar si las autoridades de un resguardo indígena vulneraron los derechos fundamentales de un miembro de la comunidad al excluir a su grupo familiar de la distribución de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y de los proyectos financiados con ellos. La Corte tuvo que analizar si esta decisión, tomada en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena, respetaba los derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la identidad indígena y la propia Jurisdicción Especial Indígena del accionante. Dentro de los puntos claves que analizó en este pronunciamiento la Corte, estableció que el caso que se planteó efectivamente se trasladaba una tensión constitucional entre la autonomía de las comunidades indígenas, que les permitía gestionar sus propios asuntos, y recursos según sus usos y costumbres, y los derechos fundamentales de sus miembros. Para resolverlo, la Corte se centró en los siguientes aspectos. Primero, en la autonomía indígena, verificando que la Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural, lo que implica respetar la autonomía de las comunidades indígenas para ejercer su propia jurisdicción y administrar sus territorios y recursos. Segundo, los límites a la autonomía. Sin embargo, esta autonomía no es absoluta. La Corte ha establecido que las decisiones de las autoridades indígenas no pueden vulnerar los derechos fundamentales de sus miembros, como el debido proceso y la igualdad. Tercero, la jurisdicción especial indígena. La sentencia examina si el procedimiento de las autoridades indígenas para tomar la decisión de excluir a la familia del accionante cumplió con las garantías mínimas del debido proceso, a pesar de no estar sujeto a las mismas formalidades de la justicia ordinaria. Y como cuarto punto de análisis, se verificó el derecho a la identidad. Se evaluó si la exclusión del accionante afectaba su pertenencia a la comunidad y su derecho a la identidad cultural. Al final, la Corte concluyó que la decisión de las autoridades del resguardo no vulneró los derechos del accionante, pues se basó en los usos y costumbres de la comunidad y se tomó a través de un procedimiento que, aunque informal, garantizó el derecho de defensa y la participación del peticionario. Por lo tanto, se respetó la autonomía de la comunidad indígena para resolver sus propios conflictos internos. Respecto de la decisión que emitió la Corte Constitucional, la sentencia T-514 de 2009 decidió no amparar los derechos fundamentales del accionante, confirmando así la decisión de las autoridades del resguardo indígena. La decisión se basó en el principio de la autonomía de las comunidades indígenas y la jurisdicción especial indígena. La Corte consideró que las autoridades del resguardo no habían violado los derechos del actor, ya que su exclusión de la distribución de los recursos había dado de acuerdo con sus propios usos y costumbres y que le había garantizado el debido proceso dentro de la comunidad. Dentro de las razones de la decisión que emitió la Corte, fundamentó su decisión en los siguientes puntos claves. Primero, el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, ya que la Constitución, como se mencionó antes, de 1991, reconoce este derecho. La armonización de derechos, ya que la Corte analizó la tensión entre el derecho a la autonomía de la comunidad y los derechos fundamentales del accionante. El análisis al debido proceso y efectivamente los usos y costumbres de la comunidad que fueron fundamentales para el pronunciamiento de la Corte en este caso. De manera esencial, la Corte, pues, como ya se mencionó, privilegió la autonomía del pueblo indígena para gestionar sus propios asuntos y recursos siempre que se respete un núcleo mínimo de derechos fundamentales
y se destaca la importancia de respetar la diversidad cultural y el derecho de las comunidades a regirse por sus propios sistemas jurídicos, entendiendo que estos no siempre se ajustan a los parámetros de la justicia ordinaria. Gracias. Gracias, Laura. Buenas noches para todas. Doctora Luz Paz, docente de esta cátedra, también la saludamos muy amablemente. Voy a entrar a desarrollar el punto 4, en el cual están unas preguntas orientadoras para verificar dentro del proceso, dentro de la tutela. Tenemos como primera, ¿qué alcance reconoce la Corte a la Jurisdicción Especial Indígena en esta sentencia? Entonces, en esta sentencia se reconoce el derecho de las comunidades indígenas a ejercer sus funciones jurisdiccionales y gestionar sus propios asuntos internos. La jurisdicción se aplica dentro de la comunidad indígena y a los miembros que pertenecen en ella. Busca preservar las normas, los valores, las costumbres de todas las instituciones indígenas. Sus normas y procedimientos deben ser compatibles con la Constitución y las leyes de la República, lo que implica que la primacía de los derechos fundamentales y el control constitucional por parte de la Corte es esencial en este caso. La jurisdicción puede abarcar la regulación de procedimientos administrativos y aspectos relacionados con el territorio y la comunidad. Tendríamos el segundo punto, que es qué tensiones se evidencian entre autonomía indígena y derechos fundamentales. Dentro de la sentencia 514 del 2009 analizada, encontramos que se establece que si bien la autonomía indígena es fundamental, la jurisdicción indígena debe armonizarse con los derechos fundamentales constitucionales que constituyen un mínimo de convivencia innegociable para todo el conglomerado de los individuos, tanto en los territorios indígenas como en el territorio mayoritario, ¿no? La tensión principal surge cuando las normas o usos indígenas podrían vulnerar derechos como el debido proceso, la dignidad o la vida. En estos casos, entonces, la protección de los derechos fundamentales prevalece, obligando a la comunidad a garantizar estos derechos y a las autoridades ordinarias a intervenir para asegurar su respeto. Tenemos una tercera pregunta orientadora, que es ¿qué criterios empleó la Corte para resolver el conflicto? Entonces, la Corte promueve la autonomía de los pueblos indígenas en la toma de sus decisiones internas, reconociendo la importancia de su identidad cultural y su derecho a la autodeterminación. Se prioriza la autonomía de las comunidades indígenas como un medio para preservar y conservar su identidad cultural, sus costumbres, sus instituciones y en general sus formas de vida. Se debe armonizar el derecho indígena con la constitución política, de tal forma que la autonomía de estos pueblos indígenas no implique una vulneración de los derechos, como ya lo había mencionado, fundamentales de los individuos o un desconocimiento de las normas del orden público. Otra de las preguntas que se hacen es ¿qué impacto tiene la decisión en la vida de las comunidades indígenas y en el sistema jurídico nacional? Entonces, el impacto que tuvo fue bastante significativo porque reafirmó la autonomía y el estatus especial de las comunidades indígenas en Colombia, estableciendo criterios para resolver conflictos entre autonomía indígena y los principios de la sociedad mayoritaria, y reconociendo la importancia de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En la vida en las comunidades también se traduce en una consolidación de todas sus costumbres, de toda su identidad cultural, el derecho a su autogestión y a la participación en las decisiones que lo afecten. Aquí lo vimos, se plasmó bastante ese aspecto porque precisamente ellos tomaron unas decisiones como fue la de excluir al tutelante de unos derechos por no hacerse presente. Entonces, esto fue muy importante dentro de la decisión. Como última pregunta tenemos, ¿fortalece o limita esta sentencia a la jurisdicción indígena? ¿Y por qué? Pues realmente nosotros encontramos que no la limita, que más bien fortalece la jurisdicción indígena al reafirmar los principios de autonomía, la diversidad cultural y el carácter dinámico de los sistemas jurídicos propios de las comunidades indígenas, sentando las bases para la solución de tensiones entre ellos mismos, entre su sistema y también entre el
sistema de ellos y el sistema mayoritario. Esas son lo que nosotros concluimos en estas en estas 5 preguntas orientadoras. Entonces, le doy paso a Ana María para que por favor nos exponga la conclusión a la que llegó el grupo en el análisis de esta sentencia. Gracias, Nuri. Pues luego de escuchar las intervenciones de mis compañeras y tras analizar los detalles y pormenores de la sentencia, como grupo concluimos que la Corte Constitucional confirmó en esta sentencia ese reconocimiento constitucional a la jurisdicción especial indígena, dejando claro que las comunidades tienen derecho a resolver sus asuntos internos bajo la premisa de sus usos y costumbres, siempre que estos sean compatibles o no sean contrarios a la Constitución y a los derechos fundamentales. Frente a la divergencia que surge entre la autonomía indígena y la garantía de derechos mínimos como el debido proceso o el derecho a la igualdad o el derecho a la participación que se alegaba en el desarrollo de la tutela, la Corte insiste en que esa diversidad cultural de la cual goza los resguardos indígenas, pues ese es un principio rector de rango constitucional, pero que, como ya se dijo, esto no justifica que se abra el paso a la vulneración de derechos esenciales. Es así que pues queda claro que para equilibrar ese respeto entre la autonomía indígena y los derechos fundamentales, pues debe existir entre uno y otro una compatibilidad y pues que exista también relación con los derechos fundamentales y derechos humanos, pues protegidos por la Constitución y pues por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Finalmente, coincidimos en que la sentencia fortalece la jurisdicción indígena al reconocer ese valor político, jurídico y cultural que tienen dentro de nuestro Estado colombiano. Y porque pues además se legitima su autonomía y la proyecta como un escenario válido de justicia y de autogobierno dentro de sus comunidades, al tiempo que garantiza también los derechos fundamentales de todos los miembros de esas comunidades para que no queden desprotegidos. De esta manera damos por terminada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias a todas también. Feliz tarde. Gracias a la docente.